Y ahora vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Villavicencio. Él es vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Él es el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. La Asamblea Nacional ha aprobado una nueva estructuración, aunque es tripartita igual que la que rige al momento del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con algunas particularidades. Una presidencia rotativa entre los tres representantes, el del Ejecutivo, el de los afiliados o empleados y el de los empleadores. Esto se mantiene, pero evidentemente con un periodo de 4 años, con posibilidad de ser reelegidos por 4 años más, por un periodo adicional, y que cada 16 meses vaya rotando la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que tomar en cuenta que el presidente de la República, frente a un panorama lúgubre que se vivía con desautorizaciones de los representados en el Consejo Directivo del IES, ha emitido el decreto 571 en el afán de que se designe a nuevos representantes. Por parte de los empleadores ya ha sido prácticamente posesionada la representante, y por parte de los trabajadores todavía se dilucida quién de los tres inscritos, aunque se habla de uno más, sería el escogido para representar ante el directorio del IES por parte de los trabajadores. José Villavicencio, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Frente al panorama que acabo de describir, ¿cuál es la posición de ustedes? La ley no es de carácter retroactivo. Esta ley aprobada por la Asamblea Nacional deberá ponerse en vigencia e inmediatamente se deberá viabilizar la elección a través del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, José. Gracias, Wilson. Un gusto saludarle a nombre de nuestra central sindical UGT y como parte del Frente Unitario. Un saludo para toda su amable audiencia. Cuando los trabajadores, los jubilados y los distintos sectores veníamos exigiendo de que se cambie un consejo directivo del IES que estaba prorrogado por 10, 12 años respectivamente, y se emitió el decreto 571 en su momento, denunciamos de que se activaron las mafias y los corruptos para seguir implementando políticas de cómo controlar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también dijimos que habían instituciones que les interesaba también dar vicios de pretender tener intereses en el IES. Y obviamente no nos equivocamos, sucede con la super de bancos hoy, porque le compete solo ver de que los candidatos presentados por el Frente Unitario cumplan con los requisitos, que tengan los derechos políticos habilitantes. Sin embargo, nos piden un sinnúmero de requisitos cuando no le compete. Pero también la Asamblea Legislativa, y digo esto, Wilson, porque el país debe recordar de que la Asamblea en marzo del 2016, producto de la sentencia de la Corte, tenía que hacer esta reforma, y la hicieron 4 años después. Obviamente ahí capaz que no les interesaba o tenían otros intereses de seguir controlando. El veto que hizo el presidente de la República a esta específica norma para la integración del Consejo Directivo del IES, ¿no? Obviamente, entonces lo hicieron en junio, si no me falla la memoria, del 2021, la asamblea anterior, antes de irse. Y nosotros también dijimos en su momento que esa reforma no cumplía las expectativas de los afiliados, jubilados y pensionistas, porque recordará, Wilson, que nosotros hemos venido planteando que el Consejo Directivo del IES se tiene que ampliar. Sin embargo, aquí no se toma en consideración, se vuelve a dejar igual que el artículo 28. También dijimos que las elecciones tienen que darse de carácter universal, pero tampoco se toma en consideración. ¿Y el pronunciamiento, la sentencia, el fallo de la Corte Constitucional? No se toma en cuenta. En absoluto. No se toma en cuenta. Porque ahí la integración, si es que se tomara en cuenta ese pronunciamiento, la integración sería de otra forma. Exactamente. Y con otros elementos, con otras representaciones, Wilson, adicionales a las que ya están. En el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social también habla cuáles pueden ser parte del Consejo Directivo del IES. Dice de que no, las personas que estén en tema de morosidad no pueden ser parte del Consejo Directivo, entre otras cosas. La famosa reforma del artículo 28 deja abierto. Ahí el gobierno no podría integrar el Consejo Directivo del IES por ser parte de ese grupo de deudores. No, pero la ley en el artículo... Y a lo mejor cierto sector empresarial también, pues... Exacto, porque también es moroso, ¿no? Pero yo digo, Wilson deja algunas cosas en el aire, esta famosa reforma,
que hoy sí apurados la aprueban a través de el trabajo virtual para que vaya al registro oficial. Digo esto, Wilson, porque esto no debe... Es por llevar la contraria al gobierno, digo, porque si el gobierno, en el afán de solucionar el tema, emite este decreto ejecutivo, el presidente de la República, para obligar prácticamente a los representados a que elijan a sus nuevos representantes, me refiero a jubilados, a afiliados y también a empleadores, esto podría haber, o todavía, entiendo yo, hasta que se ponga en vigencia la ley aprobada por la Asamblea, puede darle luz a la integración del Consejo Directivo del IES. No solo al gobierno, sino a quienes hemos venido planteando con firmeza recuperar y defender el IES. Y entonces se mete esto a discusión y nosotros hemos dicho claramente que el proceso a través de la ley actual, vigente el 2001 y el decreto 571 debe continuar, porque como usted lo mencionaba, Wilson, en su comentario, ninguna ley es retroactiva. Segundo, ¿en qué tiempo el Consejo Nacional Electoral emitirá el reglamento? Porque ahora ya no le compete al presidente, porque en la ley del 2001 dice de que quien debe emitir el decreto referente al artículo 28 es el presidente. Ahora le dan la potestad al Consejo Nacional Electoral. Tercero, ya no dice cuáles son las organizaciones que deben elegir, sino que lo puede hacer una persona natural. O sea, poniendo el ejemplo, Wilson, si me permite, usted puede conformar con otros colegas medios y decir, a ver, este es mi frente de periodistas, y postulo a mis candidatos, recogiendo el 5% de firmas de los participantes. Eso dice más o menos la famosa reforma. Entonces, ¿en qué tiempo eso va a darse? No sabemos, porque además el Consejo Nacional Electoral hoy está inmiscuido en el tema de las elecciones seccionales. Entonces, nosotros decimos, obviamente, la Asamblea con apuro aprueba o ratifica esta reforma que, vuelvo y repito, no contiene las aspiraciones que nosotros hemos venido solicitando por varios años, y lo que corresponde es que proceda la elección de acuerdo a la ley vigente todavía de 2001 en su artículo 28 y el reglamento 571. Mientras se pone en vigencia y se operativiza la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, se debe continuar con el camino trazado por el decreto 571 del presidente de la República para designar a nuevos representantes e integrar el Consejo Directivo. Se debe continuar, Wilson, porque obviamente la misma sentencia de la Corte de marzo del 2016, que ese fue el pretexto para que el señor Rodríguez y el señor Clavijo se queden por más de 10 años respectivamente, es de carácter diferida, y mientras no exista una reforma o un cambio de ley, obviamente la actual sigue vigente. Entonces, frente a eso, nosotros el día de hoy vamos a dar un pronunciamiento en conjunto con las organizaciones, con nuestros candidatos postulantes que fueron presentados el 25 de octubre para que la Superintendencia de Bancos proceda, que no meta, con el debido respeto a la audiencia, sus narices donde no le competa, porque a la Super de Bancos lo que le tiene que ver es de que los postulantes tengan con los derechos políticos habilitantes y que no tengan ninguna prohibición para ser servidores públicos, nada más. Y entonces, frente a eso, nosotros... ¿Quién reconoce la representatividad entonces? ¿El presidente del directorio? Porque si únicamente la Super de Bancos establece que los requisitos se hayan cumplido, diga usted, de Ramiro García, que es el propuesto como principal por las centrales sindicales, y de Richard Gómez del otro lado, a lo mejor del señor Sánchez también, que ha sido Carlos Sánchez planteado por la Confederación de Jubilados. ¿Quién dice es el original representante de los afiliados y jubilados? Ni la ley ni el decreto establece que quien debe posesionar es la Super de Bancos. Por eso. ¿Quién debe reconocer? Yo no recuerdo, Wilson, de que el señor Madera, el señor Cepeda y el mismo señor Ortega haya sido posicionada por la Super de Bancos. En absoluto. Exactamente. Por Entonces, eso le digo. ¿quién debe ahorita posesionar es el señor, en este caso, Ortega, y el mismo director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sí existe? ¿A quién? Al que tenga la mayor representatividad. Y entonces, de las 16 organizaciones que nos certificó el Ministerio del Trabajo, el Frente Unitario ha postulado a sus candidatos con 10 organizaciones que lo respaldan. Entonces,
como se ha dicho, es cuestión de hacer un cálculo de las 16, cuál tiene la mayoría, y serán ellos los candidatos que deben ser posesionados, obviamente con el aceptación de la super de bancos, verificando que cumple los requisitos. Ahora, yo le voy a repetir lo que ha dicho más o menos Richard Gómez. Los dirigentes de las centrales sindicales agrupados en el FUD son los causantes de la situación que está viviendo el IES. Porque tanto Paulina Guerrero como Luis Clavijo, su suplente, que fue principalizado luego de la salida de Paulina Guerrero, fueron designados, elegidos, mocionados por aquellas centrales sindicales que usted representa. Eso es público y notorio, porque Clavijo no está allí porque el presidente emitió un decreto, ninguno de los mandatarios. Ese representante es específicamente de afiliados y jubilados, José. Sinvergüenza y mentiroso el señor Gómez. ¿Por qué? Y lo ratifico, sinvergüenza y mentiroso. ¿Quién eligió a Clavijo y quién eligió a Paulina Guerrero? Nosotros postulamos a Paulina Guerrero. ¿Y el suplente quién era? ¿Quién la destituyó? ¿Quién era el suplente? El señor Clavijo. Pero ya voy, espérame, Ahí Wilson, está. Permítame. Guerrero y Clavijo. ¿Quién la destituyó la señora Paulina Guerrero? El señor Richard Espinosa, con el señor Clavijo. ¿Quién lo postuló al señor Clavijo? No el FUD. Los servidores públicos, la CONACED. Pero que eran hoy, parte de los colegios electorales. Que hoy se fue de la mano del que quiere asaltar con organizaciones fantasmas el Consejo Directivo del IES, el señor Richard ¿Quién mocionó Gómez a Paulina Guerrero? Mire, el Frente Unitario. Ya, ¿no es cierto? Y el suplente entonces era el señor Luis cuando Clavijo. el señor Gómez dice de que ha sido el FUD que lo ha puesto al señor Clavijo, miente, porque fueron los servidores públicos que ahora estaba su vicepresidenta de alterna de él, supuestamente. En esa línea, Wilson, ¿quién avalizó la ley de justicia laboral? Que nos eliminaron el 40% de las pensiones jubilares. ¿Fue el FUD o fue la CUD? La CUD. Fue la CUD, Wilson. Ya. ¿Quién aplaudió que a través de la ley de optimización y empleo juvenil nos quiten a todos los trabajadores el 1% del fondo de Santía? ¿Fue el FUD o fue la CUD? Fue la CUD. ¿Quién aplaudió la política para que eliminen o para que aprueben las enmiendas? La CUD nace durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En el 12º piso del Ministerio del Trabajo. Pero luego también apoyó al expresidente Lenín Moreno, y entiendo que ahora, está concordando, porque habrá que utilizar ese término. Es que la práctica de ellos ha sido ser alfombra de turno de los gobiernos. Recordará usted que dimos una rueda de prensa, Wilson, cuando se iban o se aprobaron las enmiendas en la Asamblea con el Parlamento Laboral, la CUD y el FUD, siendo nosotros coherentes con lo que hemos venido peleando. ¿Y qué dijeron ellos? Públicamente están ahí los audios y los videos. Que el expresidente Correa les había botado tierra en los ojos y que no se habían dado cuenta el tipo de políticas que había implementado, pero que estaban seguros que el expresidente Moreno iba a ser el gobierno de los trabajadores. Ahora están con el gobierno de turno. ¿Cuándo ustedes aspiran se resuelva la representatividad de Ramiro García? Porque esa es la aspiración de ustedes. Ramiro García es el mocionado como principal, aparte de Ramiro Beltrán, que está de suplente, mocionado por las principales centrales sindicales, las históricas, las que están agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores, más la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones. Esto debe viabilizar, luego de que se revisen, que estén en regla los requisitos, el presidente del directorio o el representante del Ejecutivo ante el directorio del IES. Wilson, luego del 25 de octubre, que se terminaba el plazo, de acuerdo al decreto 571, la Superintendencia de Bancos tenía 10 días. Al Frente Unitario le responde el documento el día en viernes anterior, pidiendo requisitos. Nosotros el día de ayer hemos contestado de que eso no le compete a la Super de Bancos. Por ejemplo, nos dice que por qué no hemos publicado la convocatoria a el tema de las elecciones, la autoconvocatoria. Eso no es obligación no establece la ley ni el mismo decreto que se publiquen en X prensa a nivel nacional, sino que se hizo con un proceso al interno de la autoconvocatoria de todas las organizaciones. Nosotros convocamos, incluida a la de la CUD, incluidas a las organizaciones
que se fueron en la línea del señor Richard Gómez. Entonces, esos requisitos no le compete por ninguna vía a la superintendencia de bancos, y por eso el día de ayer hemos contestado y aspiramos que en los próximos días pueda señalar a la superintendencia de bancos de que los candidatos propuestos por el Frente Unitario, por el Parlamento Laboral, la CTE y el Seguro Campesino son idóneos, nada más. Ahora, mencione las 10 organizaciones que han decidido mocionar a Ramiro García y a Ramiro Beltrán como representantes principales y suplentes ante el directorio. Con gusto, Wilson. Tenemos la CEDOCUD, la CEULS, la UGT, 3, la UNE, 4, la UNTE, que es una federación nacional de esa recién la escucho, ya, perfecto. 5. Está la CTE, ya. Está la CSE, ¿qué es la CSE? La CEDOCLAV, la FEUNAS, la CUTAE, que fue denunciada, que también el señor Gómez había puesto su nombre, que el compañero denunció públicamente. La CUTAE es la Organización Nacional de Trabajadores Azucareros. Son las 10 organizaciones que han sido y del otro lado, a Richard Gómez, ¿cuántas organizaciones reconocidas le respaldan? Chuta, ahí no sabemos, Wilson, porque hay organizaciones fantasmas. Yo por aquí tengo para... Pero tienen que estar legalmente reconocidas. Es que eso a la firma del decreto 571, y eso entiendo que sí está en la facultad de la superintendencia de revisar, si es que tiene obviamente el aval de esas organizaciones. Por ejemplo, ha salido una organización que usted, Wilson, que es un periodista de larga data, no sé si ha escuchado, Confederación de Trabajadores Fuerza Sindical del Ecuador. ¿Cuál es su delegado o presidente? El señor Richard Gómez, que la constituyó con 3 sindicatos a nivel nacional, cuando para constituir una federación nacional se requiere por lo menos de 5 federaciones provinciales. La Unión Nacional Laboralista, Patria y Solidaridad, yo no he escuchado eso. Y lo otro, Wilson, usted sí lo ha entrevistado, creo que al señor Marcelo Solórzano. Por supuesto. Era el representante de la Confederación Ecuatoriana Además de Trabajadores del Sector Público. Fue asambleísta. Exactamente. Marcelo Solórzano fue asambleísta de Alianza Exactamente. País. Y agrupación ya desaparecida, pero convertida ahora en Wilson, Revolución Ciudadana. Pero resulta que hoy el representante de la Confederación Ecuatoriana de Servidores Públicos, ¿adivinen quién es? El señor Chica, Osvaldo Chica, amigo íntimo del señor Richard Gómez. Organizaciones fantasmas y otras han asaltado la dirección. Así se pretende llegar, y dicen Marcelo Solórzano ya no preside la organización. Porque ha sido usurpada por el señor Osvaldo Chica, y el compañero Marcelo Solórzano la semana anterior ha denunciado públicamente este elemento. O sea, no podemos de ninguna manera aceptar que gente que quiere asaltar el IES de manera mañosa diga que va a defender los intereses de afiliados, jubilados y pensionistas. Nosotros hemos puesto gente que ha demostrado que ha servido al país, como el doctor García y el compañero Ramiro Beltrán, y entonces obviamente en esa línea nosotros vamos a exigir que la Super de Bancos proceda a calificar, y obviamente luego de eso le corresponderá al señor Ortega, delegado del presidente, posesionar a nuestro delegado. Esto deberá ocurrir casi que inmediatamente, porque la operatividad de la reforma aprobada por la Asamblea Nacional tardará en ejecutarse, digámoslo de alguna manera, más allá de que se ponga en vigencia. Tardará 6 meses, 1 año, o capaz que más, porque vuelvo y repito, es el Consejo Nacional Electoral quien deberá emitir el reglamento, quien determinará los plazos para que recojan firmas del 5% de los electores. Pero ¿qué cambiaría? La elección, que sería una elección mucho más generalizada, con convocatoria a elecciones de los afiliados y jubilados, sería. Yo diría que un poco el proceso, porque al final del día va a terminar eligiendo 3 personas, obviamente el de los empleadores, el de los afiliados, no cambia, y la el integración tripartita tampoco. No cambia. Ahí se puede establecer de que lo positivo es que voten cada 1 año 6 meses, pero ¿qué pasa con el BIES, Wilson? Porque el delegado de el gobierno también viene a ser parte del BIES,
que en del este banco caso, del Instituto Ecuatoriano de que en Seguridad este Social. caso es el presidente, y ahí no se dice absolutamente nada. Ahí también va a haber... ¿Va a ser rotativo? Va a haber retroactivo, pero la famosa reforma no dice nada, queda en el aire, porque ahí también va un representante de jubilados, de afiliados al Banco del BIES. Entonces, obviamente hay muchas cosas sueltas que deja esta reforma en su artículo 28. Pero fue una actitud apresurada, reaccionaria de la Asamblea a criterio de usted. Apresurada, porque ellos podrían haber... Pero allí estuvieron también en esa decisión integrantes de aquel bloque que en determinado momento integraban con los miembros de Pachacuti. Wilson, nosotros hemos saludado la predisposición y voluntad de algunos asambleístas de Pachacuti que han estado junto a los trabajadores que han presentado nuestras propuestas, como Salvador Quispe, entre otros. Pero obviamente, al parecer, no conocen a fondo el tema de la seguridad social. Y nosotros presentamos una propuesta hace varios años atrás, cuando ya se hablaba de esta reforma, y no se tomó en consideración. Entonces, ahora tenía la oportunidad la Asamblea, Wilson, no de ratificarse, de hacer los cambios, de acoger los pedidos de distintos sectores, no solamente del FUD, sino de distintos sectores, y ampliar el Consejo Directivo del IES, porque no es posible de que una institución tan valiosa la dirijan 3 personas y no se toma en consideración. Entonces lo que hacen es, me ratifico, la apruebo para que vaya a registro oficial. Así no se puede legislar. Así no se puede actuar en favor de los ecuatorianos. Pero estaba dentro de las posibilidades. Estaba dentro de las... junio. Obviamente que legalmente le corresponde, tenían esa potestad, pero también tenían la potestad, Wilson, de mejorar, de hacer cambios, de cambiar la realidad del IES, y no lo hicieron. Esto ha sido por Entonces, llevar la contraria al gobierno. por llevar la contraria a quienes hemos venido luchando por recuperar el IES de las mafias, de los corruptos y de los gobiernos de turno. Nosotros hemos dicho claramente que el IES no puede seguir siendo botín político ni caja chica de ningún gobierno de turno, sea cual sea. Gracias a José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que integra el denominado FUTS. Volvemos tras la pausa con importante información sobre estos hechos violentos que han ocurrido en horas de la noche y madrugada, tanto en Guayas como en Esmeraldas. No se vayan. En una alianza